Días, alumnos. A partir de este módulo 2 vamos a empezar a hablar sobre todas las consideraciones que tendríamos que tener para poder emprender en primer lugar estrategias de comunicación, estrategias de mensajes y poder proyectar dichos mensajes hacia afuera, lo cual haría que se construya un relacionamiento siempre de calidad, por supuesto, con los principales stakeholders de cada organización. Este finalmente es el fin supremo por el cual el estratega en comunicación invierte tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? En beneficio de salvaguardar la imagen y la reputación. Hasta aquí, o en todo caso a partir de aquí, los planes estratégicos de comunicación van a empezar para nosotros a jugar un papel muchísimo más importante. Nosotros ya en los trabajos de investigación que estamos realizando hemos desarrollado una investigación para luego, por supuesto, con esa investigación poder preparar un plan estratégico de comunicación que sea en principio a 12 meses de la organización que usted ha escogido. En este capítulo vamos a observar dos momentos para la empresa. El primer momento es cuando preparamos, construimos el plan estratégico de comunicación con su respectivo esquema, que es el que yo más o menos les he mostrado, que son análisis del contexto, objetivos de la organización, objetivos de comunicación, la estrategia, la selección de los principales stakeholders, las acciones por stakeholders, y ahora vamos a agregarle los mensajes clave, que son los argumentos que están detrás de los mensajes de las campañas publicitarias, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los indicadores de gestión, que son los datos que vamos a necesitar para poder demostrar que nuestra estrategia fue eficiente o medianamente eficiente o no fue eficiente, ¿sí? Y el segundo momento, es el momento en que se rompe el equilibrio, que es el momento que quizá a los comunicadores o a los estrategas no les gusta mucho porque el tema de la planificación se reduce un poco, ¿no? Estoy hablando de los momentos de crisis en los que hay que gestionar la comunicación para que esa crisis no dañe fundamentalmente la imagen ni la reputación. He traído en todo caso en esta clase guiada el caso de la empresa British Petroleum para poder más o menos evidenciar o esclarecer algunos conceptos importantes. En el 2010 esta organización, sufre un desequilibrio porque estalla una de sus plataformas en el Golfo de México. A este accidente se le conoce como el mayor desastre ecológico del mundo, ¿no? Lo causa la British Petroleum, ¿no? Y un poco les voy a ir detallando qué fue lo que sucedió. Al hablar de esta empresa quisiera simplemente destacar que según la revista Forbes se trata de una empresa que ocupaba el puesto 8, ¿no? A nivel mundial en tema de obviamente rentabilidad, imagen y reputación, además de ser la tercera empresa privada más importante dedicada al petróleo y al gas después de ExxonMobil y de la Shell. El derrame en el Golfo de México se inicia el 20 de abril del 2010. Dicen las investigaciones que la fuga de petróleo se daba por día a razón de 35,000 a 60,000 barriles, ¿no? Y se consigue tapar este forado, ¿no? Causado por la explosión el 5 de agosto del 2010. Es decir, existen más o menos abril, mayo, junio, julio, agosto, más o menos 4 meses que el petróleo continúa fugando, ¿no? Sin poder ser controlado. ¿Cuáles fueron los daños que tuvo que enfrentar esta organización? En primer lugar, apenas se da la explosión, el gobierno de Estados Unidos sale y dice, ¿no? Por si acaso acá el único responsable es la British Petroleum y es quien tendrá que asumir el costo de todos los daños, ¿no? A eso la tardía respuesta del CEO o del gerente general de la organización es simplemente decir que sí, que van a asumir todos los costos. sin tener una investigación detrás, sin tener un dato certero de cuánto significaba ese monto, ¿no? Entonces ellos dicen, sí,
de todas maneras vamos a asumir los costos, pero no se dan cuenta que los costos eran realmente cuantiosos. Solamente para tener una idea, se puso en riesgo 8 parques nacionales de los Estados Unidos, además de alrededor de 400 especies, entre ellas algunas ya en peligro de extinción. En 2 meses se habían encontrado 2.624 animales muertos, entre ellos 2.095 aves, 467 tortugas, 61 delfines y otros mamíferos. Además, ¿no?, se comenta, por supuesto, que el principal daño siempre, inicialmente, y bueno, es el daño más duradero también, es el que se causa a nivel de la reputación, al nivel de la imagen, ¿no?, que es finalmente hacia donde apuntan los esfuerzos de los estrategas en comunicación. Solamente un dato, entonces, esta empresa cotizaba sus acciones en bolsa y sus acciones cayeron en ese mes casi un 50% de lo que realmente valían. Es decir, realmente estamos hablando de una crisis importante. Los accionistas y en general la gente o el directorio que aportaba dinero, ¿no?, al poco a poco irse dando cuenta de lo que iban a afrontar, fueron también abandonando un poco o rompiendo las filas. No hubo un plan de acción claro, puesto que el gerente general dejó que pasara cerca de 2 semanas o un poco más para poder dar la primera declaración, pese, les comento, a que cuando estalla la plataforma, ¿no?, los primeros que llegan, como nosotros sabemos, son la prensa. Es Discovery Channel quien casi al segundo día empieza a armar una especie de documental o reportaje donde se veía una mancha enorme de petróleo muy grande, ¿no?, y a su vez las cadenas de noticias nos sometían, ¿no?, a horas tras horas narrando un poco lo que estaba pasando en el Golfo de México, ¿no? La opinión pública en general, por supuesto, se sintió alarmada porque nadie salía a responder y a decir qué cosa iban a hacer al respecto, cómo iban a resarcir el daño. Y bueno, la fuga de petróleo continuó, como ya lo expliqué hace poco, varios meses. Ante esto, ¿no?, un datito más, solamente en el mes de junio pasaron la gente de la British Petroleum de gastar 44.649 euros en el tema de anuncios publicitarios a gastar 3 millones de euros en ese mes, tratando obviamente de contrarrestar, y esto es bien importante, todos los mensajes negativos y todas las especulaciones que no solamente los líderes, que no solamente los damnificados, que no solamente los gobiernos, sino que en general la opinión pública, ¿no?, obviamente con el eco de la prensa, ¿no?, empezaron a emitir, ¿no? Eso básicamente es ahí donde empieza la gran debacle, ¿no? En primer lugar, no saber cómo actuar frente a esta ruptura del equilibrio, porque obviamente nos preguntamos si es la empresa a nivel mundial señalada como aquella que tiene o que se encuentra en el ranking como puesto 8, ¿no? No tendría protocolos de seguridad, por ejemplo, no tendría protocolos de cuidado con el medio ambiente, si es finalmente su rubro de negocio o su core business está relacionado y podría en algún caso tener algún tipo de accidente o error. Bueno, al parecer todo esto evidenció que no estaba todo tan planificado como parecía. ¿Qué importancia a veces nosotros ya hemos abordado los conceptos de identidad y los conceptos de cultura corporativa? La mayoría de las organizaciones que caen en crisis no es solamente porque se equivocaron en algo, porque si nosotros nos equivocamos en algo, podemos resarcir ese daño pidiendo las disculpas del caso o resarciendo ese daño de manera con los recursos o etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que la opinión pública, además de todos los stakeholders que nos rodean, los más importantes, no nos perdonan, va a ser la incoherencia en nuestros mensajes. Cuando nosotros empecemos a plantear nuestros planes de comunicación, ¿no?,
y empecemos a mirar cuál es la estrategia de mensaje, esos mensajes en primer lugar tienen que ser coherentes con mi identidad, con la cultura y con aquello que estoy poniendo como objetivos en el plan estratégico de comunicación. Los mensajes y las conductas tienen que ser similares, si no, no va a haber coherencia. ¿Qué es lo que finalmente trae la debacle de la British Petroleum? Bueno, veamos sus valores corporativos. El primero era seguridad, ¿no? Entonces entendemos cómo es que los diferentes stakeholders, ¿no? Vieron que si fueron causantes del principal o del desastre ecológico más grande del mundo, ¿no? Y ellos decían que su principal valor era la seguridad, la pregunta obviamente cae por su propio peso. ¿Dónde, no, estaban sus protocolos? ¿Dónde estaban sus estrategias? ¿Dónde estaban esas acciones que finalmente pretendían proyectar bajo el concepto de seguridad? Ahí es que entendemos principalmente la incoherencia en el mensaje. Respeto es el segundo valor. Respeto. El primer incidente que se da es que se pierden 11 vidas humanas y no hay ningún gesto de voluntad política, por llamarlo de alguna manera, de dar a conocer un poco las condolencias a los familiares, o de repente salir a hablar y decir sí, efectivamente, o hacerlo un poquito más público, ¿no? Dicen además que fueron los colaboradores los que con este principal gesto, ¿no? Primer gesto además, empezaron a sentirse un poco fastidiados, a sentirse un poco menospreciados, y fueron quienes principalmente empezaron a soltar informaciones internas hacia la prensa, y es ahí donde, digamos, empieza a agravarse y a subir de escala lo que más adelante vamos a denominar la crisis que finalmente destruyó a la British Petroleum, que era en ese momento, ¿no? Dicho sea de paso, hasta ahora, 5 años después, y lo pueden ver en sus páginas web y demás, la British Petroleum sigue tratando de resarcir el daño y sigue tratando de emitir informaciones sobre cómo van recuperando ese espacio, ¿sí? El espacio del Golfo de México. Bueno, además tenemos la excelencia, el trabajo en equipo. La brecha existente entre el compromiso con la responsabilidad medioambiental y su lenta y vacilante reacción ante el desastre producido por el derrame del crudo en el Golfo de México ha demostrado indiferente a la alta dirección de BP ante el profundo daño que se está haciendo se está haciendo a la marca de la compañía. La pregunta sería entonces, ¿no? Nosotros ya sabemos, hemos visto la identidad corporativa. ¿Quién era realmente la British Petroleum? Bueno, lo que nos demostraron en esa ruptura del equilibrio, en esa crisis, es que finalmente no cumplían ninguno de sus valores corporativos, ¿no? Incoherentes básicamente. Esa era la idea de responsabilidad ambiental que tenían, es decir, no habían pensado, no habían incluido en su manual de gestión de crisis de repente, o dentro de sus planes estratégicos de comunicación, qué hacer en estos casos, ¿no? La lenta respuesta por la parte de la compañía a la tragedia, no solamente la pérdida de las 11 vidas, sino que incluso poner en riesgo la fauna y la flora, además de los otros damnificados que tenían sus negocios en las costas, ¿no? Hubo una lenta respuesta. Entonces eso simplemente los públicos objetivos, o en general los stakeholders, la opinión pública, lo interpretamos como un fundamental desinterés de parte de la compañía hacia los daños que estaba causando. La ocultación del CEO o gerente general y su continua desestimación sobre la magnitud. Los afectados en general fueron los empleados de BP en primer término, los ecologistas, los negocios a lo largo de la costa que operan en el Golfo, los residentes, los estados afectados, el gobierno federal, los mismos consumidores y todos los que de alguna manera tenían alguna relación con la compañía. ¿Hubo estrategia de mensaje? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en principio creo que todos más o menos entendemos que no hubo una estrategia de mensaje, ¿sí? Tony Hayward, que era el presidente de BP, no
apareció en el Comité de Energía y Recursos Naturales que tuvo lugar el 11 de mayo, o sea, unos días después de que estalló la plataforma semisumergible, ¿no? Y envió en su lugar a un representante, Lamar Mackay, presidente de BP América. Este hecho también forma parte de las conductas de nuestros tomadores de decisiones o líderes o altas direcciones, ¿no? Que siempre tienen que estar obviamente en coherencia con todas las cosas que predicamos, ¿no? Dentro de la identidad y de la cultura. Otra vez se volvió a interpretar como si se tratara de un desinterés total. El 19 de mayo, este CEO da declaraciones sus primeras declaraciones fueron a la cadena Sky News, y lo que hizo, en lugar de enfrentar, fue tratar de minimizar la magnitud del daño medioambiental. Y dijo lo siguiente: llevaremos a cabo un análisis medioambiental muy exhaustivo, pero por lo que sabemos hasta ahora, todo parece indicar que el impacto global medioambiental será muy reducido. Bueno, definitivamente no había enviado a un equipo de investigación para poder tener la información más acertada y saber cuál era el plan a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Más recientemente ha negado que solo hayan restos de petróleo, contradiciendo, ¿no?, a los investigadores de 3 universidades diferentes que están trabajando sobre el terreno. El gobierno sospecha que violaron la normativa de perforaciones a través de los regalos. Bueno, el gobierno sospecha, pero es precisamente el gobierno, ¿no?, quien se encarga de vigilar y hacer cumplir la normativa. Entonces, no sé por qué el gobierno sospecha. En todo caso, debería también de investigar. Sin embargo, recordemos que es el gobierno de Estados Unidos el que apenas estalla la plataforma, sale a decir que aquí el responsable es la organización, que posiblemente lo es, pero que tampoco le da el tiempo, y esas muchas veces que esas cosas hay que considerar, no le da el tiempo a la British Petroleum de que investigue, ¿no? Investigue y trate de armar un plan. Ahora, por más que no le dé el tiempo, la British debió haber tenido algún o ensayado algún plan de acción. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. No mostraron empatía con los afectados. Incluso ofrecieron $5,000 para que no demanden a la compañía. Esto también, hubo un off the record que decían que cuando la alta dirección de la British Petroleum se dio cuenta de que no iba a poder o no le iba a alcanzar los recursos para resarcir todos los daños como habían prometido, ¿no?, inicialmente, trató de pagarle $5,000 a cada damnificado con la intención de que no los denuncien. Obviamente, ningún damnificado y ninguna persona que se le causó daño aceptó. Vale decir entonces que la comunicación hacia afuera tiene como única función impactar a los públicos objetivos externos mediante mensajes fundamentalmente coherentes que reflejan la razón de ser de la organización. Aquí, a continuación, más o menos una evolución del logotipo, identidad gráfica de la British Petroleum. En el año 2000 ya la British Petroleum se perfilaba para incorporar dentro de sus valores corporativos, ¿no?, el respeto, obviamente, ¿no?, sobre todo al tema medioambiental, porque se dedica pues a la extracción y exploración de petróleo, ¿no? Sin embargo, en el 2000, donde ya cambió su logotipo, su identidad gráfica, en teoría debería haber implementado ya sus protocolos, su gobierno corporativo, sus directrices, sus políticas, ¿no? Pero vemos que 10 años después, donde todo debería estar consolidado, tienen este accidente y bueno, finalmente se delata que no supieron hacerlo en todo caso de manera eficiente. Simplemente para recordar, ¿cómo empiezo a plantear estrategias de mensaje? He tratado de reducir esto a 6 simples pasos. Primero, identificar la audiencia destinataria. ¿A quién deseo impactar? Ustedes
en este capítulo en este módulo vamos a poder observar qué tan importante es la investigación, porque la investigación significa conocer realmente cómo piensa, cómo siente, cómo percibe las cosas, qué aspiraciones tienen nuestros stakeholders. Y vale decir que nosotros en nuestros planes estratégicos de comunicación vamos a discriminar o seleccionar stakeholders, pero no nos debemos olvidar que al interior de esa selección tenemos que segmentar a esos stakeholders, es decir, descubrir cuáles son las características que unen a esas personas y cuáles son las diferencias que finalmente las distancian, ¿sí? Para poder construir un mensaje que logre la identificación de esa audiencia. Además, identificar los atributos que pueden hacer clic, como dijo la famosa filósofa Tula Rodríguez, ¿no? Clic con la audiencia, es decir, qué cosa quiero mostrar, qué cosa quiero decir, esos atributos que son características de mi producto, de mi servicio, de mi organización o de mi marca en general, ¿no? ¿Qué de todo ello priorizo? ¿Y por qué lo priorizo? Porque en teoría es lo más competitivo, ¿no? La capacidad de elaboración del mensaje que voy a decir en particular, qué cosa voy a decir en función de esos atributos y con el conocimiento pleno de esa audiencia a la que quiero impactar. Elegir los códigos adecuados, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, aquí existe obviamente por un lado el camino de la publicidad, por otro lado las acciones BTL o ATL, como quieran llamar, pero además también a través del uso de portavoces o voceros, ¿no? Que también es importante. Hay que elegirlo en qué momento, cómo proyecto o emito ese mensaje. Además, hay que considerar la contextualización y simbología apropiada. ¿Cómo lo voy a presentar? Y en este aspecto es bien importante considerar, así como ustedes han visto en este módulo, ¿no? El descubrimiento de los insights, por ejemplo, en el caso de Dove, ¿no? Es importante saber en qué momento hoy se encuentra todo el entorno de la organización, cuáles son nuestras creencias, nuestras demandas, la moda, la tendencia, etcétera, ¿ok? Para poder usarlo a favor de la construcción y la emisión de ese mensaje organizacional. Finalmente, también hay que considerar el canal apropiado. Aquí quisiera destacar un poco un concepto de Marshall McLuhan, ¿no? Dice, el medio es el mensaje, el canal elegido, además de libre de interferencias, debe ser consistente con el contenido. Es decir, a través de qué medio viajará finalmente mi mensaje o el mensaje de la organización. Cualquiera de estas etapas que se obvie o sea mal resuelta perjudicará el logro de una imagen institucional beneficiosa, lo que atentará contra el cumplimiento de la misión institucional o simplemente de los objetivos planteados para este siguiente plan estratégico de comunicación que durará o que podría durar 1 año o 2 o lo que ustedes quieran que dure. Algunas tácticas que de repente les va a servir a ustedes como a manera de reflexión y para que se les prenda ahí el bichito de la creatividad, ¿no? Nosotros en nuestro plan estratégico hablamos de acciones. Las acciones son sinónimo de tácticas de comunicación. ¿Cómo pienso? ¿Cómo soy creativo? Bueno, vamos a encontrar una agrupación o clasificación sencilla que es la que está a continuación. Las tácticas de comunicación interpersonal, dice, busca involucrar de un modo directo al consumidor, busca el diálogo y la interacción cara a cara. Por ejemplo, las ferias, las exposiciones, la organización de eventos especiales, etcétera. ¿Va a ayudar como una acción? Sí, claro. Por ejemplo, una acción para seguir posicionando, se me ocurre, a la USIL entre sus alumnos, podría ser realizar una feria de empleo, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Esa feria de empleo, la comunicación interpersonal va a ser lo más importante y encontraremos seguramente mensajes corporativos y por ahí algún moderador o persona que nos esté contando, nos esté refrescando los conceptos más importantes de la USIL en ese contexto de la feria. Otro tipo de tácticas podrían ser aquellas que
pertenecen a la comunicación corporativa. Su objetivo es reforzar la identidad de la empresa. Son necesarias, pero pierden eficacia si no se refuerza con otras acciones. Su costo-beneficio es bajo. Pero mientras más de ellas realicemos o hagamos un buen mix, de todas maneras podemos obtener un buen nivel de aceptación, de recordación, de colocación de mensajes, etc. Me estoy refiriendo a los newsletters, por ejemplo, o las revistas, ¿no? Tanto electrónicas como físicas, material promocional, folletería, catálogos, la misma página web, las redes sociales, etc. Existen también las tácticas de relaciones públicas, ¿no? Que son acciones que están en este ámbito dirigidas a los medios de comunicación, pero yo diría también que podría ser a los potenciales aliados estratégicos, y busca obviamente relacionarse, ¿no? Para obtener menciones no pagadas o incluso algún tipo de trabajo conjunto que permita ahorrar recursos y que a su vez esté de alguna manera proyectando la marca. Además están las tácticas de publicidad y promoción. Por lo general persiguen objetivos de marketing, ya sea para incrementar las ventas o posicionar la marca. Bueno, los ejemplos son las mismas campañas de publicidad, el marketing directo, las promociones, ya sea online, offline, etc. La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación que consiste en prever y decidir las acciones que se desarrollarán en función de objetivos comerciales que marquen un horizonte claro y permitan llegar a un futuro deseado.